GBS, la Casa Colombiana de Software, le hace esta invitación. Únase a nuestra pasión por la productividad. Venga al mundo GBS, www.migbs.com. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de las 8. Esta noche un tema fascinante, sobre todo para aquellos que están sumergidos en el mundo de las empresas, quienes manejan su propio negocio, quienes tienen que ver con las cuentas, es decir, con la contabilidad. Pues es un tema que para muchos es sencillamente una experiencia lejana, por allá en el colegio tal vez de secundaria o en la universidad, pero tal vez no como tema fuerte dentro de su proyecto de vida. Sin embargo, hay algo que pues seguramente les va a llamar la atención hoy, y también sé que hay contadores viéndonos a nosotros, y si les dijera que la contabilidad está a punto de cambiar en Colombia porque entran en vigencia las normas internacionales, entonces sabremos a qué nos vamos a referir en la próxima media hora. Por eso hemos invitado a una de las autoridades más importantes en el oriente colombiano y en el país hoy en este tema, que es el doctor Gabriel Vázquez Tristancho, entre otras cosas, decano de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y hoy por hoy conferencista en todo el país acerca de este tema. Doctor Gabriel, hasta hoy entonces, la contabilidad, ¿qué ha sido dentro de la estructura empresarial? Hemos tenido una experiencia en contabilidad, en la práctica profesional, en el estudio, en el mundo de los negocios, orientada hacia puntos como por ejemplo el presentar un balance, el hacer una declaración de renta, el tener un mecanismo de control de los negocios. Pero el país va a entrar hacia una dinámica global y a aprender a intercambiar información de negocios de los de Colombia con todo el mundo con base en estándares internacionales de contabilidad. Es un tema que lleva ya bastantes años discutiéndose y por fortuna se expide en julio del 2009 la ley 1314 del 2009, a través de la cual se crea el mecanismo de que Colombia vaya en convergencia hacia las normas internacionales de contabilidad y de aseguramiento. De tal manera, mi estimado Daniel, que Colombia entra en un escenario global, en el mundo de los negocios, y van a cambiar muchas cosas, tanto para los empresarios como para los contables. Pero quisiéramos referirnos especialmente para los empresarios que, como tú bien lo decías, miran la contabilidad o como un problema de papeles, o como un problema de documentos, o como un problema de libros. GBS, la Casa Colombiana de Software, le hace esta invitación. Únase a nuestra pasión por la productividad. Venga al mundo GBS, www.migbs.com. A partir de ahora, este papel del contador, sustancialmente, ¿en qué va a cambiar? Tiene un cambio esencial en la dinámica que usted acaba de mencionar. En los estándares de contabilidad a nivel internacional, uno de los componentes esenciales es que las decisiones de las áreas más críticas del desarrollo de una empresa tienen que ser decisiones de gerencia, y eso tiene que visualizarse en la información de negocios. De tal manera, Daniel, que a partir de las normas internacionales de contabilidad, estamos hablando aproximadamente 2 años hacia adelante, la gerencia va a tomar decisiones primero sobre algunas áreas, como por ejemplo los instrumentos financieros y decisiones de inversión, como por ejemplo el destino que tienen algunos activos, como por ejemplo el caso que se tiene de algunas provisiones que son legales o que de alguna manera prevén ciertos hechos contingentes en los negocios, o a través de contratos, o a través de demandas que puedan tener los agentes económicos. Esas son acciones, actividades que tienen que ver con la gerencia, de tal manera que aquí tenemos 2 cosas muy importantes. Una, la primera decisión es del gerente,
Y a través de la decisión de la gerencia se van a ver los desarrollos de esa información de negocios a través de la contabilidad. No como ocurría antes, que había un poconón de papeles y el gerente simplemente decía, eso es un problema del contador, eso es un problema de una declaración de renta, ese no es mi problema. Con las normas internacionales de contabilidad, señor gerente, usted se va a ver reflejado con sus decisiones en los estados financieros. Cambia totalmente la óptica, Daniel, y en ese sentido vamos a tener una nueva cultura contable en el país alrededor de la información de negocios. De hecho, también la cultura gerencial cambia, ya no es un gerente buscando los mercados locales, sino abriendo la mente, buscando alternativas más allá de las fronteras del país, con culturas ampliamente difundidas por todo el mundo, pero a veces desconocidas, con decisiones de compra que están basadas en elementos culturales y que a veces no son, digamos, del resorte o de la experiencia de quien está gerenciando una empresa. Quiere decir esto que entonces las herramientas también para el manejo contable van a sufrir una transformación, un cambio. Por supuesto, es imposible mirar una empresa desde adentro y para adentro. Hoy en día, la dinámica de los negocios exige que yo entienda a mis competidores locales, nacionales e internacionales y pueda hacer de la dinámica de mis negocios algo coherente con lo que pasa en su contexto. Y esto exige que en la contabilidad, si tenemos los mismos estándares globales, podamos darnos el lujo en algún momento de hacer comparaciones con negocios internacionales y pueden aumentar la competitividad. Ese es un punto muy favorable, cosa que hoy en día resulta muy difícil, porque mis normas locales de contabilidad no son ni comparables ni compatibles con los estándares de otros países, de tal manera que mi negocio, al compararlo con otro negocio internacional, no vamos a poder tener las referencias de la misma información con los mismos tratamientos, lo cual genera asimetrías que dificulta en un momento determinado poder hacer o alianzas estratégicas, ser más competitivo o en últimas tener socios a nivel global y ir hacia los mercados globales de una manera mucho más tranquila que la que tenemos ahora de abordar los mercados internacionales con información que genera dificultades en otros países. GBS, la Casa Colombiana de Software, le hace esta invitación. Únase a nuestra pasión por la productividad. Venga al mundo GBS. www.migbs.com. El nuevo escenario de la contabilidad en Colombia de cara a los negocios internacionales en este escenario global. Doctor Vázquez, entonces, hablando de la asimetría entre nuestro sistema contable y el internacional, ¿cuáles son como los elementos fundamentales de esa diferencia? Vamos a tocar algunos puntos que en este momento van a tener que transformarse. La primera, como lo anunciábamos antes, la cultura misma de la contabilidad como una práctica de negocios vista desde la gerencia, no desde el contador. Son las decisiones de negocios las que se van a ver reportadas en los informes que van a permitir que nuestro negocio pueda ser entendible en otras latitudes. Otro asunto muy importante, Daniel, y es lo que tiene que ver con los cambios en las mediciones. Vamos a tener una información para tomar, por ejemplo, puntos de referencia en costos sobre valores actuales. Hoy en día tomamos decisiones sobre activos que están totalmente depreciados o que no reflejan el valor real en las estructuras de costos de las empresas, y eso los hace no competitivos en el futuro, es decir, que no prevén la renovación adecuada de sus tecnologías, y de esa manera sus costos en el futuro no van a ser comparables. Hoy en día los gerentes tienen que saber que a valores razonables la mayor parte de su infraestructura tecnológica va a tener que reflejarse en sus costos, y de esa manera va a tener automáticamente una injerencia en la definición de sus precios para que sean competitivos a nivel internacional. Ese es uno de los cambios más importantes, aprenderle a lectura a los estados financieros sobre reglas de mercado, sobre valores actuales. Ese es un punto esencial. Y otro punto que resulta siendo muy importante es
el de los insumos para alimentar la contabilidad, y estamos hablando de los sistemas de información. Esos sistemas de información, hoy en día diseñados, están